Soy la narradora multiversos. He caminado por las ruinas de 1000 reinos y he escuchado el lamento del viento entre las piedras que aún resisten al tiempo. Pero hay una historia que vibra con una fuerza distinta, una que nació en el corazón del norte, cuando el mundo aún era joven y los inviernos duraban generaciones. Cerrad los ojos y dejad que el frío os envuelva, no para heriros, sino para mostraros el origen de una estirpe que juró que el invierno siempre estaba llegando. Hoy os hablo de Brandon, aquel que los hombres llamarían el constructor. En la edad de los héroes, mucho antes de que los dragones surcaran los cielos o que los reyes se sentaran en tronos de hierro, un niño jugaba entre los bosques centinelas, mientras otros jóvenes soñaban con el filo del acero o la gloria de la caza. Brandon Stark miraba la tierra y veía en ella el esqueleto del mundo. Con sus manos pequeñas pero firmes, tallaba bloques de madera que encajaban con una precisión que desafiaba la lógica. Construía torres en miniatura en las orillas de los ríos helados, estructuras que, para asombro de su padre y sus hermanos, no se derrumbaban cuando el viento del norte soplaba con furia, ni cuando el agua intentaba socavar sus cimientos. Había algo en su mirada, una geometría antigua, como si pudiera ver las líneas de fuerza que sostienen las montañas. A medida que Brandon crecía, sus juguetes de madera se convirtieron en bloques de granito y caliza. Lo que empezó como un juego de niño se transformó en una necesidad de supervivencia. En una era de clanes errantes y guerras constantes, el joven Brandon comprendió que un muro bien construido era más letal que 1000 espadas. Empezó a diseñar refugios para su pueblo, fortalezas que no solo resistían los asedios de los reyes de la Roja o los ataques de los hombres del hierro, sino algo mucho más implacable, el aliento del invierno. Sus construcciones no eran meros edificios, eran organismos de piedra que parecían abrazar el suelo, diseñados para atrapar el calor y desviar la nieve, permitiendo que la vida floreciera donde otros solo encontraban la muerte. El nombre de Brandon empezó a susurrarse entre las tribus como el de alguien bendecido por los antiguos dioses, un hombre que hablaba el idioma de la piedra y al que el mismo invierno parecía respetar. El joven Brandon no solo veía la forma de las rocas, sino que sentía su peso y su voluntad. Comprendió temprano que la piedra, al igual que los hombres, tiene un límite de resistencia y que el secreto de una estructura eterna no reside en la fuerza bruta, sino en la armonía de sus ángulos. Sus manos, a menudo agrietadas por el frío y el trabajo, se convirtieron en el puente entre el mundo de las ideas y la cruda realidad del granito. Aquella mirada geométrica le permitía anticipar el movimiento de las tormentas y la presión del hielo antes de que siquiera se manifestaran. Mientras sus hermanos aprendían a leer el rastro
de un lobo en la nieve, Brandon aprendía a leer las vetas de las canteras, sabiendo que cada bloque extraído de las entrañas del norte llevaba consigo la promesa de un refugio que duraría milenios. Pero la paz de la piedra no duró para siempre. Llegó un día en que el sol pareció cansarse de brillar y se ocultó tras un velo de nubes grises que no se disiparon durante años. Fue el inicio de la larga noche, una era de oscuridad tan profunda que los bebés nacían, crecían y morían sin haber visto jamás la luz del día. El frío no era solo un clima, era una entidad viva, una garra de hielo que se colaba en los huesos y apagaba la voluntad de los hombres. Con la oscuridad llegaron ellos, los otros, seres de hielo y odio que avanzaban sobre caballos muertos, liderando legiones de espectros que no conocían el cansancio ni el miedo. Brandon, ya un hombre en la plenitud de su fuerza, vio cómo el mundo que había intentado proteger se desmoronaba. Vio a sus familiares caer bajo las espadas de cristal pálido y escuchó los gritos de sus amigos convertidos en ecos vacíos en medio de la ventisca. Cada fortaleza que había construido con tanto esmero servía de poco contra un enemigo que no necesitaba dormir y que se alimentaba de la muerte. Fue en esos años de amargura, mientras se refugiaba en cuevas profundas y veía perecer su linaje, donde el dolor de Brandon se transformó en acero. No se permitió el lujo de la desesperación. En su lugar, estudió el hielo. Comprendió que si quería salvar lo que quedaba de la humanidad, necesitaba algo más que granito y argamasa. Necesitaba una magia tan antigua como la misma oscuridad, una estructura que no solo fuera física, sino espiritual, capaz de sellar la herida por la que el mundo se estaba desangrando. Durante aquellas noches interminables, Brandon no solo observaba el avance de los muertos, sino la naturaleza misma de su poder. Notó cómo el hielo de los otros no se comportaba como el agua congelada de los arroyos. Era un frío que cortaba la realidad, una escarcha mágica que parecía alimentarse de la desesperación. Entendió que el acero común se quebraba ante esa presencia y que la única forma de detener un invierno eterno era oponerle una voluntad igual de inquebrantable. En la soledad de su exilio, empezó a trazar planos en las paredes de las cuevas, usando carbón y sangre para proyectar lo imposible. Ya no soñaba con castillos de placer o torres de vigía, sino con una arquitectura del sacrificio, una barrera que no solo detuviera el paso físico, sino que sirviera como un recordatorio eterno de que la luz, aunque tenue, nunca se apagaría mientras hubiera una mente dispuesta a diseñar su defensa.
Cuando la batalla por el amanecer finalmente hizo retroceder a las sombras hacia el eterno norte, Brandon supo que la victoria era frágil. Los otros no habían sido destruidos, solo desterrados a las tierras del invierno siempre presente, y mientras no existiera una barrera, la amenaza volvería a cernirse sobre los reinos de los hombres. Brandon no buscó el descanso de los guerreros, se internó en las profundidades de los bosques, allí donde los rostros de los arcianos lloran savia roja, para buscar a los hijos del bosque. Sabía que su ciencia de piedra y madera no bastaría para contener la magia del hielo, y necesitaba que los antiguos habitantes de Poniente unieran sus hechizos a su maestría constructora. Así comenzó la obra más colosal que el mundo jamás vería, el muro. Bajo la dirección de Brandon y con la fuerza bruta de los gigantes que arrastraban bloques de piedra del tamaño de casas, los cimientos fueron hundidos en la tierra congelada. Los hijos del bosque tejieron sus conjuros en los cimientos, grabando runas antiguas en la roca para que ningún ser muerto pudiera cruzarla. Pero Brandon fue más allá. Utilizó el propio frío como material de construcción, elevando el muro con capas sucesivas de hielo que crecían hacia el cielo como una montaña artificial. Día tras día, año tras año, Brandon supervisó cada tramo, extendiendo la barrera desde los picos de los colmillos helados hasta la bahía de las focas. El muro no era solo una muralla, era el escudo de la humanidad, una declaración de voluntad grabada en 300 millas de cristal gélido que separaba para siempre la luz de las sombras. El muro se convirtió en una obsesión que consumió sus años de madurez, una obra que requería una logística que ningún rey anterior había imaginado. Brandon coordinó a miles de obreros, gigantes y hechiceros, moviendo suministros a través de un continente devastado para asegurar que la construcción no se detuviera ni un solo día. No era solo un constructor de piedra, era un constructor de naciones, uniendo a clanes que antes se odiaban bajo el propósito común de la supervivencia. Cuando la última capa de hielo fue sellada y las runas de los niños del bosque brillaron con una luz azulada bajo la luna, Brandon sintió un peso retirarse de sus hombros. Sabía que la estructura ahora vivía y respiraba, protegida por un hechizo que el tiempo no podría borrar fácilmente. El muro era ahora el límite del mundo conocido, y él, su arquitecto, había trazado la línea definitiva entre la esperanza y el olvido. Una muralla, por alta que sea, es solo una montaña inerte si no hay ojos que vigilen desde sus almenas. Brandon comprendió que su obra maestra de hielo requeriría de una vigilancia eterna, una estirpe de hombres que no debieran lealtad a ningún señor, sino a la propia vida. Así nació la Guardia de la Noche. Pero Brandon, siempre previsor, sabía que estos guardianes no podrían subsistir únicamente de su honor. Necesitaban sustento, independencia y una tierra que les perteneciera para asegurar que su mirada nunca se apartara del norte. Para ellos
Brandon designó una vasta extensión de terreno que se extendía al sur de la colosal estructura, 25 leguas de tierra fértil y bosques que pasaron a conocerse como el agasajo de Brandon. Entregó estas tierras a los guerreros de negro en perpetuidad para que pudieran cultivar, cazar y extraer los recursos necesarios para mantener el muro y a sí mismos. Fue su último gran acto de diplomacia y justicia antes de volverse hacia el corazón de su propio hogar. Al otorgarles este territorio, Brandon no solo les dio los medios para sobrevivir, sino que elevó a la Guardia de la Noche a una orden sagrada, desligada de las ambiciones de los reyes venideros. Él mismo se convirtió en el primer gran benefactor de aquellos que vestían el negro, sellando un pacto de sangre y piedra que sobreviviría a imperios y leyendas. Brandon recorrió personalmente los límites del agasajo, marcando los árboles y las piedras que definirían la frontera de la Guardia. Sabía que un hombre con el estómago vacío es más propenso a abandonar su deber, por lo que se aseguró de que estas tierras fueran las más ricas del entorno, un jardín de vida en la periferia de la muerte. Al hacerlo, creó un sistema de autosuficiencia que permitió a la Guardia de la Noche prosperar durante siglos como una orden soberana. Este acto de generosidad no fue gratuito, fue un contrato de sangre. Al entregar el agasajo, Brandon vinculó para siempre el destino de los Stark con el de los hombres de negro, estableciendo que el norte siempre recordaría su deuda con los guardianes del muro. Fue así como Brandon, el constructor, cimentó no solo la piedra, sino la cultura del honor y el sacrificio que definiría a su pueblo por las generaciones venideras. Con el muro alzándose como un centinela de cristal y la Guardia de la Noche juramentada en sus puestos, la leyenda de Brandon comenzó a extenderse más allá de las fronteras del norte. Su fama como el hombre que podía someter a la piedra y al invierno llegó a oídos de otros señores y reyes que luchaban por reconstruir un mundo devastado. Se dice que, siendo aún un joven, viajó hacia el sur, a las tierras de las tormentas, donde el primer rey de la tormenta, Durran, intentaba levantar una fortaleza que desafiara la furia de los dioses del mar. 6 castillos habían sido reclamados por el océano, reducidos a escombros por las olas y el viento, pero Brandon, con la sabiduría que solo un Stark posee sobre la paciencia de los elementos, ayudó a diseñar el 7º bastión de tormentas, una fortaleza con muros tan gruesos y piedras tan perfectamente encajadas que ni la ira de los dioses pudo volver a derribarla. Su camino no terminó allí. Las crónicas susurran que sus pasos lo llevaron hasta Antigua, la ciudad más vieja de los hombres, donde diseñó el faro de los Hightower, una torre de piedra que se elevaba hacia las nubes para guiar a los marineros en la oscuridad. Brandon se había convertido en un arquitecto de reinos, dejando su huella en los cimientos mismos de Poniente, pero su corazón siempre perteneció al frío. Regresó a las tierras de su infancia, allí donde el invierno golpea con más fuerza para levantar su obra más personal.
sobre un nudo de aguas termales que latían como el corazón cálido de la tierra, Brandon comenzó la construcción de Invernalia. No buscaba solo una fortaleza, sino un hogar que pudiera resistir 1000 inviernos. Levantó el primer torreón y excavó las profundas criptas, un laberinto de piedra bajo el suelo, donde el calor de la tierra protegía a los vivos y honraba a los muertos. Invernalia nació de la necesidad de refugio, con muros dobles rellenos de tierra y agua caliente corriendo entre sus piedras, convirtiéndose en el bastión inexpugnable de su linaje. La construcción de Invernalia fue su obra más íntima, donde volcó cada secreto aprendido en Bastión de Tormentas y Antigua. No escatimó en detalles, asegurándose de que las torres estuvieran alineadas con las estrellas del invierno y que el patio de armas fuera lo suficientemente amplio para albergar a todo su pueblo en caso de necesidad. Cada pasadizo y cada conducto de calor fue diseñado para que la fortaleza fuera un bastión de vida en mitad de la desolación. Al ver cómo el humo ascendía por primera vez desde las chimeneas de la gran fortaleza, Brandon supo que su viaje como arquitecto errante había terminado. Ya no necesitaba viajar al sur para demostrar su valía. Su hogar era ahora el centro de gravedad del norte. Invernalia no era solo un edificio, era el símbolo de que los Stark habían llegado para quedarse, hundiendo sus raíces tan profundamente que ningún viento del invierno podría jamás arrancarlas. Los muros de Invernalia estaban terminados y sus chimeneas humeaban por primera vez, desafiando el frío que aún persistía tras la larga noche. Fue allí, bajo las ramas de un arciano que él mismo ayudó a proteger, donde los clanes del norte y los señores que habían sobrevivido a la oscuridad hincaron la rodilla. No lo hicieron por temor a su espada, sino por respeto a su visión. Brandon, el niño que una vez construyó torres de madera en la nieve, fue coronado como el primer rey del invierno. Sobre sus sienes no se colocó una corona de oro o joyas relucientes, sino un aro de hierro batido, decorado con runas de los primeros hombres y rematado con 9 puntas de hierro en forma de espadas. Bajo su mando, la casa Stark se convirtió en el tronco de un árbol cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra congelada. El reinado de Brandon fue una era de paz cimentada en la reconstrucción, donde cada pueblo y aldea del norte buscaba su consejo para levantar sus propios hogares. Bajo el aro de hierro, Brandon gobernó con la misma precisión con la que colocaba un sillar, entendiendo que las leyes de un reino deben ser tan sólidas y estables como los muros de un castillo. No buscaba la expansión, sino la consolidación de un pueblo que acababa de salir de la oscuridad. Al final, cuando sus ojos cansados miraron por última vez el muro en la distancia y las torres de Invernalia a su alrededor, Brandon sonrió. Sabía que su nombre se perdería en las brumas del tiempo,
convirtiéndose en una figura mítica, pero que su obra permanecería. Reinó con la satisfacción de quien ha cumplido su promesa a la humanidad, dejando un mundo más fuerte, más cálido y mucho más seguro de lo que jamás lo encontró. Brandon el constructor vivió una vida larga, viendo cómo sus obras se convertían en leyendas mientras él aún respiraba. Pero incluso los constructores de muros deben, tarde o temprano, abandonar sus herramientas. Cuando el peso de los años fue mayor que el de las piedras que movía, Brandon descendió a las criptas de Invernalia, a ese silencio de roca que él mismo había diseñado para unirse a la tierra que tanto amó. Su legado no fue solo de hielo y granito, sino de una idea, la idea de que la humanidad puede resistir cualquier tormenta si construye sus cimientos sobre el honor y la previsión. Hoy, miles de años después, el muro aún se alza, desafiando a los siglos, e Invernalia sigue albergando el calor de su linaje. Sus obras son cicatrices de gloria en el rostro del mundo, recordándonos que, aunque el invierno siempre llegue, la piedra bien colocada nunca olvida. Soy la narradora Multiversos y he disfrutado compartiendo con vosotros este viaje a través de la edad de los héroes. Descansad ahora, protegidos por los muros que Brandon levantó, y que vuestros sueños sean tan firmes como la roca del norte, hasta que el viento vuelva a traernos otra historia de los reinos del mañana, que el descanso os sea leve. Buenas noches.